seguridad industrial, higiene y salud ocupacional, específicamente hablando desde su punto de vista de definiciones, ¿ok? Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta antes de empezar todo lo referente con lo que es la parte de seguridad y demás, tenemos que tener en cuenta que el área técnica que ustedes están estudiando en estos momentos, que están comenzando que están comenzando ahora y que prácticamente lo van a terminar dentro de 3 años, tiene la característica, ¿no? Que al momento de concluir con nuestro desarrollo curricular, todo aquello, y al momento de salir al campo laboral, básicamente vamos a ir a trabajar a empresas, no sé, fábricas. Bueno, en el caso de Bolivia no hay muchas, pero hay empresas netamente destinadas al rubro de lo que es la manufactura, ¿no? O de alguna u otra manera vamos a hacer uso de nuestras habilidades netamente manuales. Independientemente de la carrera que sea una carrera de servicios, sea una carrera industrial, todo aquello, todas las carreras, si ustedes se dan cuenta, llevan lo que es la parte de seguridad industrial. Bien. Actualmente todas las carreras desde mecánica, automotriz, industrial, electromecánica, ustedes, gastronomía en la Ciudad del Alto en algunas carreras, llevan lo que es la parte de seguridad. ¿Por qué razón? Porque al momento nosotros de estar expuestos a diferentes tipos de elementos, personas, máquinas, algunos tipos de compuestos y demás, podemos llegar a tener el riesgo de poder contraer lo que se lo conoce como una enfermedad laboral. Bien, que vamos a ver más adelante sobre qué es eso, cuáles son las características, cómo se genera y cómo también se puede prevenir. Bien, entonces comenzando lo que es esta clase, nuevamente vamos a hacer referencia a cada una de las definiciones que nosotros podemos llegar a encontrar dentro de lo que es la seguridad industrial. ¿Ok? Entonces empezamos con la primera definición, que viene siendo todo lo referente a la parte de salud ocupacional. Bien, cuando estamos hablando netamente de lo que es la parte de salud ocupacional, una de las características principales que tienen que tener ustedes en cuenta básicamente es la siguiente definición. Cuando estamos hablando de salud ocupacional, hablamos, ¿no?, de un conjunto de actividades, ¿no?, o de multidisciplinas, un conjunto de actividades multidisciplinarias, ¿no?, que básicamente lo que hacen es encaminar a una promoción, una educación, una prevención, control, recuperación y rehabilitación de los trabajadores para protegerlos de cualquier tipo de riesgo ocupacional que pueda estar presente en un ambiente de trabajo. Muy bien. Básicamente esa definición la hace la OIT. A lo largo de lo que es el semestre vamos a ver diferentes tipos de organizaciones que básicamente lo que hacen es generar netamente reglamentaciones, especificaciones, normativas, todo aquello para la utilización, para la prevención de riesgos, la utilización de equipos de protección personal y demás elementos. Muy bien, entonces una de las organizaciones que actualmente la vamos a tocar es la OIT. La OIT es la Organización Internacional del Trabajo. Muy bien, que es una organización que básicamente se encarga de velar se encarga de velar a los trabajadores desde todo punto de vista. Muy bien, en este caso vamos a hacer directamente referencia a la parte de seguridad. Entonces, en este punto la OIT nos dice, ¿no?, que para que se genere salud ocupacional tiene que haber un conjunto multidisciplinario. ¿Qué son los elementos multidisciplinarios? Son diferentes tipos de disciplinas, ¿no? Son diferentes tipos de áreas de formación que permiten o se unen, si vale el término, para que se pueda generar un ambiente laboral netamente sano. Muy bien, dentro de nuestras actividades. ¿Estamos de acuerdo? La salud ocupacional es cuando nosotros tenemos si vale el término, una estabilidad mental, una estabilidad física y una estabilidad psicológica dentro de nuestro ambiente de trabajo o dentro de nuestro ambiente de desarrollo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros tenemos diferentes actitudes, podemos llegar a generar una actividad de una u otra manera. Muy bien, en este caso voy a hablar de actitudes y aptitudes. Cuando nosotros tenemos actitudes y aptitudes positivas, la característica principal llega a ser, ¿no?, mejor desarrollo en el ambiente laboral, puedo llegar a rendir de mejor manera, todo aquello. Eso se lo conoce también como positivismo. Bien, que varía totalmente diferente con lo que son las actividades negativas. Cuando yo desarrollo algún tipo de actividad que es netamente negativa, cuando voy a mi trabajo de una manera estresada, cuando voy cansado psicológicamente hablando, todo aquello, lastimosamente el rendimiento no es óptimo. Muy bien, entonces aquí yo voy a hacer hincapié a lo que es la palabra multidisciplinario.
Cuando nosotros desarrollamos en una actividad en un ambiente laboral, ojo, ahí se mezclan diferentes tipos de disciplinas. Se mezclan la disciplina de la psicología, el área de la medicina, el área de la filosofía, inclusive el área de la biología, el área de la física, todo aquello, ¿muy bien? Que son básicamente conjuntos que permiten ver a la empresa cómo puede el trabajador, si vale el término, desarrollar sus actividades de mejor manera. Muy bien. Bueno, básicamente es todo lo que hace referencia al conjunto de definiciones, igual el término que hacen relación a lo que es la parte de salud ocupacional. Bien. Otro de los elementos que se encarga de la salud ocupacional es la parte de educación, como ahí menciona, ¿verdad? Cuando en una empresa se está trabajando todo aquello, siempre hay diferentes tipos de actividades para educar a los trabajadores dentro de diferentes tipos de aspectos. Manejo de material de apoyo, manejo de material de primeros auxilios, manejo de extintores, manejo de situaciones, todo aquello lo que permite de alguna u otra manera que el trabajador se encuentre protegido antes o después de algún tipo de accidente o accidente laboral, lo que se lo conoce, o incidente laboral. Muy bien. Prevenir. Lo que genera la salud ocupacional también es la parte de prevención. Previene los riesgos antes de que esto suceda. Previene los accidentes antes de que esto suceda. ¿Estamos de acuerdo? Otro, control. Al momento de nosotros estar trabajando dentro de un área, dentro de una industria, dentro de algún tipo de empresa, etcétera, los riesgos siempre van a estar presentes. Los accidentes siempre van a estar presentes. No hay ninguna empresa que les garantice a ustedes que van a estar 100% libres de algún tipo de daño. Entonces, lo que hace la empresa básicamente es tomar control sobre esas situaciones y de alguna u otra manera puede llegar a disminuirlas. Muy bien. La seguridad industrial, ojo, nunca, pero nunca va a llegar a eliminar el riesgo ni los accidentes laborales. Lo único que hacen es bajar o disminuir el porcentaje de estos que puedan llegar a acontecer. Bien, como primer punto quiero que ustedes conozcan que los accidentes, la enfermedad laboral, los incidentes laborales nunca van a llegar a desaparecer. Siempre hay o siempre están presentes. Lo único que hace la seguridad industrial conjuntamente con todas las definiciones que vamos a hablar es tratar de disminuir y tratar de controlar los riesgos que se puedan presentar. Muy bien, siempre va a haber riesgos, sin embargo. Y finalmente, ¿no? Las recuperación y rehabilitación de los trabajadores, para que estos puedan volver a su ambiente de trabajo de una manera más óptima, ¿no? Entonces, es también una de las características, uno de los elementos que se encarga de realizar la salud como tal. Cuando yo estoy hablando de salud, jóvenes, señoritas, no quiero que ustedes solamente se enfoquen en la salud netamente física u orgánica. Bien, ¿qué significa esto? Mi bienestar fisiológico, ¿no? Que estoy libre de algún tipo de enfermedad, de algún tipo de virus, etcétera. Ojo, no. Dentro de lo que es el trabajo, se lo conoce a salud ocupacional básicamente como la unión de tres tipos de, de salud, ¿no? De salud fisiológica, física, salud mental y salud psicológica. Bien, eso es básicamente lo que se encarga la salud ocupacional. De promocionar, educar, prevenir, controlar, recuperar y rehabilitar a un trabajador para que esos puedan estar protegidos de algún tipo de riesgo. Muy bien, nada más. Esa definición de quién es, de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Adelante. Ok, sigamos. Dentro de lo que es la parte, de la salud, como tal, en la salud ocupacional, básicamente se lo puede llegar a dividir en 5 grupos, ¿no? Que son directamente los 5 elementos que vamos a llegar a desarrollar dentro de todo este semestre. Muy bien. Estos 5 grupos básicamente crean o generan todo lo que es la parte de salud ocupacional. La primera, la medicina del trabajo, que vamos a ver a continuación qué es, cómo se genera y cómo se relaciona con los trabajadores, la higiene industrial, la seguridad industrial, la ergonomía y los factores psicosociales, muy bien, que pueden afectar el desarrollo laboral de un trabajador. Muy bien, nuevamente, las principales áreas de la salud ocupacional son la medicina del trabajo, la higiene industrial, la seguridad industrial, la ergonomía y los factores psicosociales. Bien. Dentro de la primera nosotros tenemos que tener en cuenta la siguiente definición. Muy bien.
Lo que ya habíamos hablado hace ratito, ¿no? Cuando hablamos de salud, no necesariamente estamos hablando de salud netamente corporal, orgánica, ¿no? ¿no? No solamente tenemos que hablar de la ausencia de enfermedades, como menciona aquí, sino lo que tenemos que tener en cuenta también es un equilibrio, como menciona, ¿no? Un equilibrio físico, un equilibrio psicológico y un equilibrio social, ¿no? Tenemos que tener salud física, salud psicológica y salud social. ¿Qué llega a suceder cuando nosotros conjuncionamos estos tres elementos? Básicamente lo que nosotros llegamos a tener es salud mental. Tenemos salud física y tenemos salud social. Tenemos un balance. Muy bien. ¿Qué sucede cuando nosotros tenemos un problema de salud netamente corporal? ¿Será que dentro de nuestro ambiente laboral vamos a poder rendir de igual manera a una persona que está físicamente apta? ¿Será que una persona que tiene algún tipo de problema netamente de salud, en este caso física orgánica, pueda rendir de igual manera que una persona que está totalmente libre de estos tipos de problemas de salud corporal? ¿Qué opina? Licenciado, buenos días. Hola. Bueno, más que todo yo creo que cuando una persona tiene cualquier tipo de deficiencia, ¿no? Ujú. Tanto fisiológica, mental o social, sí o sí va a perjudicar, se podría decir, ¿no? Es la verdad, es perjudicar al grupo o al entorno o al ambiente donde está trabajando. Y bueno, si uno es un supervisor de seguridad, siempre tendría que estar atento, ¿no? A cualquier tipo de situación, incluso el en nuestro caso, ya como futuros profesionales, tendríamos que ser como un claro ejemplo de que esas situaciones no tendrían que llegar a pasar. Por ejemplo, yo antes trabajaba en un restaurante con muchos gastrónomos y igual me tocaba supervisarlos y algunos llegaban pues de pasandas, se iban de fiesta en la noche y al día siguiente todos llegaban pues con ojeras, con un cansancio terrible y no faltaba algún accidente, ¿no? Alguien desbalándose o tal vez alguien quemando las cosas, lo cual perjudica a todo el entorno o al ambiente. De esa forma, la prevención es una de las mejores cosas que se pueden hacer, pienso yo. Exactamente, o como dices, tienes toda la razón en ese sentido. A ver, y haciendo un poquito más de interacción con todos ustedes, ¿será que una persona que tiene problemas netamente en la casa, ya sea una dama o un varón, pueda rendir de igual manera en el trabajo? ¿Qué opinan ustedes? Ahí ya estaríamos hablando nosotros netamente de todo lo que es la salud mental, ¿no? Si una persona va estresada, si una persona va con problemas de la casa al trabajo, o viceversa, porque la salud, ojo, no solamente en este caso sugiere, ¿no?, a nuestra actividad laboral, sino que se aplica para todo sentido, en todo ámbito. Imagínense una persona que tiene algún tipo de problema en casa, ¿será que pueda rendir de igual manera que otra persona que no tenga ese tipo de situaciones? ¿Cómo creen ustedes que es el rendimiento de una persona cuando viene estresada mentalmente, cuando viene cargada? ¿Será que el desempeño será igual en su ámbito laboral? Yo creo que no, ¿verdad? Imposible. ¿Por qué razón? Teóricamente está demostrado, y esto lo pueden ustedes ver en un paper, en un artículo específicamente de la Universidad de Oxford del 2018. Pueden entrar eh, a la revista web cielo.org, que es un conglomerado de revistas que ustedes pueden descargar si pueden leer artículos, ¿no? Ahí menciona que del 100% de trabajadores, un 20% de trabajadores que tenían problemas netamente mentales o algún tipo de problema netamente con la familia, lastimosamente no rendían el 20% dentro de su ámbito laboral, independientemente el ámbito que sea un ámbito netamente de manufactura, obrero, gerencial, todo aquello, se ha demostrado que no rinde ni el 20% de lo que una persona que no tenga ese tipo de problemas puede rendir. Muy bien, entonces se dan cuenta. Ahí nosotros, lastimosamente, ¿qué sucede? No soy psicológico, pero básicamente lo que puedo inferir es que nuestra mente está bloqueada, ¿no? Estamos pensando en el problema que tenemos en casa, todo aquello, y no prestamos atención al 100% de lo que estamos realizando, ¿sí o no? Esto netamente porque tenemos un estrés, un cansancio mental grande. Ahí viene, ¿no? Lo que dice esa famosa frase que dice, los problemas que tienes en casa, déjalos en casa. Y los problemas que tienes en el trabajo, déjalos en el trabajo, ¿verdad?
Pero esta es teoría. Lógicamente es imposible que uno de ustedes tenga problemas familiares y vaya al trabajo como si se hubiera deseteado, ¿verdad? No, imposible. Siempre vamos a tener una pequeña carga con todo aquello. Entonces, hoy en día, ¿qué es lo que proponen las empresas? Y no sé, tal vez alguno de ustedes ha trabajado o trabaja en una empresa, entre comillas, relativamente grande. ¿Qué llega a suceder? Hoy en día las empresas lo que hacen básicamente tienen espacios de esparcimiento para todos los trabajadores. Han debido conocer ustedes. Eso es netamente desde el punto de vista social y psicológico. Si yo tengo un trabajador feliz, si yo tengo un trabajador contento, si yo tengo un trabajador con la salud mental totalmente al 100%, ¿qué va a llegar a suceder? Lógicamente, pues que va a llegar a generar un mejor desempeño dentro de su ámbito laboral. ¿Sí o no? ¿Falso o cierto? Sí, verdad. Cierto, Totalmente cierto. cierto. Totalmente cierto, ¿sí o no? Es que llega a suceder, les comento, en el caso de Coca-Cola, no sé si todavía lo harán, tal vez algunos de ustedes trabajan en Bol. Antiguamente lo que hacían eran actividades de esparcimiento para las familias de los trabajadores. ¿Qué hacían ellos? Si mal no me acuerdo, si mal no estoy, se llamaba el Día de la Familia, no sé qué nombre le ponían, pero era una actividad donde la empresa básicamente lo que hacía era un esparcimiento netamente familiar, auspiciado y patrocinado por la misma empresa, donde aquí lo que han visto básicamente la parte de recursos humanos, todo aquello, es que si yo tengo un trabajador totalmente relajado, si yo tengo un trabajador que tiene a su familia totalmente, ¿cuál sería la palabra en este caso? Totalmente controlada psicológicamente, lógicamente el trabajador va a rendir más. O sea, todo es psicológico. Las empresas de alguna u otra manera crean estrategias para que una persona se sienta cómoda dentro de su ambiente laboral y así tranquilamente pueda rendir al 100%. ¿Estamos de acuerdo? Laboralmente hablando, desde el punto de vista físico, todas las empresas al día de hoy, según reglamentación y según ley, deberían dotar a sus trabajadores de algún tipo de elemento de protección personal para precautelar su salud física. Pero empresa o persona, independientemente del tipo de rubro que sea, si no dota a sus trabajadores, lastimosamente están violando una ley, están violando una reglamentación. Que eso les voy a llegar a pasar a ustedes. Un ambiente de trabajo sano, netamente social. Eh, ¿Creen ustedes que los ambientes de trabajo, creen ustedes que los ambientes de trabajo, cuando una persona se interrelaciona con otro, no sé, situaciones negativas, todo aquello, creen que la empresa rinde bien? Ya en este caso hablando netamente de la parte del trabajo. Imagínense que yo tengo un compañero de trabajo el cual no me cae. ¿Ustedes creen que es bueno aquello para la empresa? Ahí estamos hablando de salud social, ¿no? Social, de hacer más referencia a todo el ambiente de trabajo, en este caso que me rodea, todas las personas con las cuales yo voy a trabajar. Un ejemplo bien interesante, bien facilito. Cuando ustedes se conozcan, cuando ustedes se conozcan ya de manera presencial, si lastimosamente hay grupitos, un ejemplo, ¿no? Que no se llevan bien con otros, siempre hay aquello, ustedes creen que el curso, entre comillas, puede ir bien. Ya les había dicho, ¿no? Que la salud netamente laboral, todo aquello, no solamente aplica para el área de trabajo, sino para cualquier tipo de actividad. ¿Qué opinan ustedes de aquello? Cuando, No, cuando mi amiguito del frente no me cae, todo aquello, ¿ustedes creen que va bien? No, ¿verdad? Buenos días, licenciado. Hola, ¿cómo Yo estás? creo Adelante. de que depende de uno. Es decir, en el ambiente laboral, si hay una persona que no me cae bien, pero a mí me han contratado para hacer un trabajo. Entonces, eso Exacto. define mi profesionalidad. Lo mismo en el aula. Si alguien no me cae, va a ser así. Es inevitable, no le voy a caer a todos. Entonces, también es eso, es como yo aprendo a ser profesional. De la misma forma, como usted mencionaba, lo mental, eh, si yo tengo problemas en casa, tengo problemas de deudas, alguien murió y tengo que ir a trabajar, tengo que ser profesional y tengo que, como usted decía, los problemas en casa y rendir lo mejor que pueda. Es la manera en que uno se hace fuerte y bueno, deja de lado de ser un niño a ser un adulto. Es la diferencia. Perfecto. Eso también lo podemos relacionar con la parte de lo que es crecimiento personal, ¿no? De alguien.
Lo que dices es totalmente cierto, es básicamente profesionalismo o tener carácter y actitud ante cualquier tipo de situación, ¿no? Eh, Lastimosamente, antiguamente con la parte social había problemas en todas las empresas y ustedes saben, ¿verdad? Que las empresas, esos cuentos de que el grupo de este o el grupo aquello, ya no hay, directamente se corta de raíz. Ahí entra lo que es la parte de recursos humanos. Si ustedes en algún momento llegan a trabajar o están trabajando en lo que es la parte de recursos humanos, se van a dar cuenta que la mayoría de las personas ahí son del área de psicología, son psicólogos o psicólogas. Lo que hacen es ver el carácter todo aquello de una persona para ver si esta persona rinde o no rinde de manera efectiva y le pueda beneficiar a la institución, a la empresa, a la industria en la cual se desarrolla. Entonces ustedes tienen que tener aquello en cuenta, ¿no? Para desarrollar cualquier tipo de actividad, salud mental, salud física y salud social. Traten ustedes de encontrar un equilibrio en todo aquello. La salud ocupacional lo que hace es básicamente generar una estabilidad emocional o generar un balance a estos tres elementos. Muy bien. Entonces ustedes ya tienen dos preguntas de examen, ¿no? La primera, ¿cuántas son básicamente las principales áreas de la salud ocupacional? Son 5. Y la segunda pregunta de examen, o una segunda pregunta, ¿no? Que yo la voy a adoptar, que es básicamente lo relacionado con los tipos de salud que puede existir dentro de la salud ocupacional. Bien, sigamos. Cuando estamos hablando de salud es inevitable hablar de la medicina. Bien, pero en este caso no vamos a hablar medicina netamente desde el punto de vista si vale biológico y demás, sino vamos a hablar desde el punto de vista laboral, la que se lo conoce también como la famosa medicina del trabajo. Y a continuación vamos a leer una definición que está planteada por dos organizaciones, por la OIT y la OMS. La OIT ya les había mencionado, ¿verdad? Que es la Organización Internacional del Trabajo. La OMS, ¿qué será la OMS? Ahora pienso que todos deben conocer. Durante toda esa pandemia se ha hecho muy recurrente aquello, ¿verdad? ¿Qué es la OMS? La Organización Mundial de la Salud. Perfecto. Entonces, si estamos hablando nosotros de medicina, lógico, ¿no? Que tiene que entrar aquí la OMS para poder decirnos cuál es la definición concreta de medicina del trabajo. Entonces, para no inventarnos, para no divagar, voy a leer directamente la definición que está planteada por esas dos organizaciones. Bien. Dice, ¿no? La medicina del trabajo busca promover y mantener el más alto nivel de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las profesiones. Prevenir todo daño causado a la salud de los trabajadores por las condiciones de su trabajo. Protegerlos en su empleo contra riesgos resultantes de la presencia de agentes perjudiciales a la salud. Colocar y mantener al trabajador en un empleo conveniente a sus aptitudes fisiológicas y psicológicas. En suma, adaptar el trabajo al hombre y cada hombre a su tarea. Bien, lo primero entonces, busca promover y mantener el más alto nivel de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las profesiones. Independientemente del tipo de profesión que cada uno de ustedes tenga, porque tal vez hay muchas personas que ya vengan con algún tipo de profesión, con algún tipo de formación, lo que hace la medicina del trabajo es generar, ¿no?, un ambiente de bienestar. Muy bien. ¿Cómo creen ustedes que se puede generar un ambiente de bienestar físico para los trabajadores? Físico. ¿Cómo yo puedo hacer que los trabajadores estén cuidados físicamente? Ahí es otra área de lo que es la seguridad industrial, que se lo conoce como los famosos EPPs, que lo vamos a ver más adelante. La medicina del trabajo me dice que tiene que tener un bienestar físico mi trabajador, y lo que ahí tiene que entrar son los elementos de protección personal, que han debido escuchar muchos de todos ustedes. Los elementos de protección personal protegen al trabajador. Muy bien, pero como les he dicho, no hacen que el trabajador pueda no tener algún tipo de, de daño, algún tipo de accidente, sino lo que hace cualquier tipo de EPP, si se lo utiliza de manera correcta, lo único que hace es reducir el riesgo de generar, de contraer algún tipo de perjuicio a su salud, también algún tipo de lesión, etc. Primero, mentalmente, una empresa, ¿cómo genera bienestar a sus trabajadores? ¿Cómo puede generar una empresa mentalmente un bienestar a sus trabajadores? A ver, si ustedes son una empresa, ¿cómo creen que una empresa debería generar una industria, cualquier ambiente laboral debería generar un ambiente de bienestar mental? ¿Cómo se podría generar aquello? Bueno, perdón, una de las cosas que he podido ver es que hay dos. Uno es
el coaching, ¿no? O sea, hacen lo que es seguimiento de un empleado que esté teniendo algún tipo de problema o deficiencia laboral, y el otro es las capacitaciones grupales, ¿no? Cuando se reúne el supervisor con los que están a su cargo y les da una capacitación no solo en el ámbito laboral, sino también en el ámbito personal. Ya les habla de cómo tendría que ser el trabajo en equipo, y eso es recurrente, ¿no? No se abandona. O sea, generalmente tiene un horario incluso en el mes, cuando una empresa está ya bien acompañada de las reglas de recursos humanos. En esa parte voy a rescatar algo muy interesante que has dicho, el coaching. ¿Alguno de ustedes ha escuchado el coaching? De lo que trata el coaching, que hoy en día grandes empresas manejan aquello. Un caso bien directo, la empresa Inti maneja bastante lo que es el coaching institucional. ¿Alguna vez han escuchado de aquello? Que viene relacionado también a lo que es la salud mental de los empleados. ¿Han escuchado alguna vez del coaching? No, la verdad no, Inge. No, Para empezar, primeramente, coaching viene, ¿no?, de una palabra en inglés que es coach. ¿Qué es coach? Entrenar directamente. ¿Estamos de acuerdo? Coach es entrenar. El coaching directamente es un entrenamiento, manejo. ¿Muy bien? Coach, entrenador, manejador, coach. En este caso, coaching es un entrenamiento, el manejo. ¿Manejo de qué cosa? El manejo de los trabajadores. Un caso bien interesante es de Inti. Les digo esto con uso de razón y con experiencia. En Inti cada año se trae directamente lo que son motivadores extranjeros. Lo que hacen estas personas es generar un retiro netamente para todos los trabajadores. Lo que ahí hacen es abrirlos mentalmente mediante lo que ha dicho su compañero, mediante lo que son charlas, pero no específicamente del área como tal. No, Inti, ustedes saben que maneja el área de salud, pero en este caso no traen personas para que manejen el área de salud o para que den cursos sobre el área de salud, sino traen personas netamente desde el punto de vista de motivacionales. ¿Qué hacen? Lo que hacen ahí es hacerles jugar todo lo que ellos tienen. Generalmente, cada fin de año un retiro de una semana, si no me equivoco, en lo que es la zona sur. Tal vez alguno de ustedes trabaja en Inti, tal vez alguno de ustedes tiene familiares en Inti, no me va a dejar mentir. Sucede que ellos traen coaches internacionales para que les den capacitación netamente psicológica social a sus trabajadores y ellos se sientan motivados. Muy bien. Hay otras empresas que inclusive manejan el área de recursos humanos, lo que son psicólogos, lo que les decía. Si una persona tiene algún tipo de problema netamente mental, lo que hace es mandarle al área de recursos humanos para poder tratar de explicar cuál es la situación familiar. Puede ser que esté pasando por alguna situación familiar lastimosamente penosa, como mencionaba su compañero, o caso contrario por algún tipo de necesidad, no sabemos. Y eso está generando que se merme su rendimiento. Entonces ahí también hay, dentro de las empresas, una de las maneras de poder generar bienestar mental a sus trabajadores es mediante la inclusión de lo que son recursos humanos, mediante lo que son la inclusión de psicólogos. Y lo que decía su compañero, lo último, ¿no? El bienestar social. Cuando las empresas hacen netamente retiros, ya sea con los trabajadores o con las familias, para poder tener un ambiente saludable entre los trabajadores y entre sus familias. Si yo tengo un trabajador feliz, una familia feliz, lógicamente el rendimiento va a ser mucho mejor. Muy bien. Prevenir todo daño causado a la salud de los trabajadores por las condiciones de su trabajo. Todos los trabajos, sin importar cuál sea, tienen su respectivo riesgo y la única manera de poder controlar o tratar de mitigar este riesgo es mediante la utilización de algún tipo de elemento de protección. Muy bien. Lo que les había dicho, si una empresa o una institución no les dota a ustedes de elementos de protección personal, puede ser sancionada bajo normativa y bajo ley. Caso contrario de que sea una empresa que no les dote a ustedes tienen que tratar de generar, tienen que utilizar directamente sus elementos de protección personal, que vamos a ver más adelante, que también es un área, es un rubro bastante amplio, es un área bastante amplia, más que un rubro, perdón. Ahí vamos a ver los tipos de casco, los tipos de lentes, los tipos de botas que hay, diferentes clasificaciones. Hay bastante, hay un sinfín. Muy bien, y eso lo vamos a hacer más práctico. Yo les voy a mostrar desde acá, desde mi taller, cada uno de esos elementos de protección personal que los tengo. ¿Estamos de acuerdo? Básicamente, protegerlos contra riesgos resultantes de la presencia de agentes perjudiciales a la salud. Un agente perjudicial a la salud puede ser cualquier tipo de elemento
químico, cualquier tipo de elemento físico y cualquier tipo de elemento biológico. Muy bien, que pueda generar algún tipo de daño sobre mí y sobre mi trabajador. Nuevamente, si ustedes gustan, pueden anotarse. Agentes perjudiciales a la salud pueden ser agentes químicos, agentes biológicos y agentes físicos. Muy bien. Químicamente hablando, ¿qué agentes pueden ser nocivos para la salud de un trabajador? Independientemente del área que esté trabajando, ¿no? Eso también se puede categorizar. Químicamente pueden ser peligrosos algún tipo de gas resultante de algún tipo de combustión. El más común de todos, el monóxido y el dióxido de carbono, que son los más perjudiciales. Algún tipo de absorción, netamente por algún tipo de overspray, por algún tipo de gas, que también puede generar algún tipo de riesgo dentro de lo que es la salud. Los famosos solventes, todo aquello que son elementos químicos que pueden generar daño dentro de lo que es un trabajador. Muy bien. Físicos. Netamente desde el punto de vista de la física, estoy hablando. ¿Ok? ¿Qué fenómenos físicos creen ustedes que pueden ser negativos para un trabajador? Porque es un agente contaminante también, ¿no? ¿Qué fenómenos físicos, desde el punto de vista de la física hablando, pueden ser dañinos para un trabajador? Podría empezar tal vez desde un piso envasado con aceite o tal vez un cable de alto voltaje que está Muy con bien. energía y que está destapado, ¿no? Sin protección, o que nosotros estemos sin indumentaria, tal vez eso es lo físico. Ok, nuevamente, vale tu ejemplificación. Físico, fenómenos físicos. La temperatura, ¿es un fenómeno físico o no es un fenómeno físico? La temperatura, ¿eso no es un fenómeno físico? Sí, es Es un fenómeno físico, ¿no? El cuerpo humano solamente puede resistir, puede trabajar de alguna u otra manera a una cierta cantidad de temperatura. Por debajo, por encima de ese nivel, lastimosamente se puede llegar a generar algún tipo de deficiencia en el trabajo, inclusive en el mismo bienestar de la persona. ¿Sí o no? Otro fenómeno físico, la radiación. Fenómenos físicos, por eso les estoy hablando desde el punto de vista de la física. La radiación, eso no es un fenómeno físico. sí, es Exactamente. Si la radiación es un fenómeno físico, también se lo puede considerar como un agente netamente de riesgo. Muy bien, puede ser un agente de riesgo. ¿En qué sentido puede ser un agente de riesgo la radiación? ¿Quién me dice cuáles son los problemas de estar expuesto a radiación? Bueno, dije, las radiaciones es el que hace que muten las células, ¿no? Lo que causa cáncer, muchos problemas de salud. Perfecto. Básicamente lo que la radiación es, así de manera sencilla les voy a explicar. Lo que hace la radiación directamente es generar, ¿no? Quemado, tiene el término. Irritación de algún punto corporal y lo que es quemar algo desde adentro hacia afuera. Muy bien. Por eso cuando se genera radiación nosotros no sentimos, sino que internamente se está generando lo que es el quemado como tal. Un ejemplo bien facilito es la aplicación. Ustedes saben que los rayos de azul pueden dividirse dentro de lo que es el espectro óptico, el espectro óptico, ¿verdad? Y uno de ellos son los famosos rayos infrarrojos. Los rayos infrarrojos, ¿qué es lo que hacen? Calientan un cuerpo desde adentro hacia afuera. ¿Estamos de acuerdo? Un ejemplo bien clarito es el microondas. ¿Quiénes de ustedes tienen microondas? Cuando calentamos nosotros alguna comida en microondas, todo aquello, el ejemplo más sencillo que se puede generar es el calentamiento de las papas. Cuando ustedes ponen el microondas en 30 segundos, un minuto, lo encienden, al finalizado ese tiempo, sacan ustedes la papa del microondas y por encima parece que estuviese tibio. Lo parten por la mitad y por adentro empieza a humear. ¿Sí o no? Empieza a salir el vapor, más que humear, empieza a salir el vapor.
Un ejemplo bien interesante de radiación es aquello, que básicamente es el calentamiento de algún tipo de materia, todo lo que ustedes quieren, desde adentro hacia afuera. E imagínense, cuando nosotros estamos expuestos a esa radiación, lo que estamos haciendo internamente es generar algún tipo de alteración, como ha dicho su compañero, dentro de nuestras células. Uno de los riesgos de la radiación, lastimosamente, y ustedes van a estar expuestos a aquello en el proceso de soldadura y demás, independientemente si es soldadura blanda, la que se utiliza estaño y demás, igual sigue siendo radiación porque lo que están generando es calor, ¿verdad? Lo que hacemos directamente es tener algún tipo de variación, puede haber algún tipo de deficiencia internamente dentro de nuestras células, y está comprobado científicamente que la radiación puede llegar a generar inclusive infertilidad en hombres y en mujeres, sobre todo en un 70% en varones. Muy bien, la radiación. Ojo, también esto está en función del tiempo de exposición. Eso lo vamos a ver más adelante. No es que yo voy a soldar y yo quedo estéril, ¿verdad? No, tampoco es así. Si no, pucha, ¿cuántos de nosotros ya no tendríamos descendencia? Nosotros y nosotras. Entonces depende muy bien, depende mucho también del tiempo de exposición, que lo vamos a ver más adelante. Muy bien. Listo. Y por último, ¿no? Colocar y mantener al trabajador en un empleo conveniente, sus aptitudes fisiológicas y psicológicas, perdón, en suma, adaptar el trabajo al hombre y cada hombre a su tarea. En este último punto hace referencia a todo lo que es la parte de la ergonomía, la adaptación del trabajador a su área de trabajo. Un trabajador tiene que estar totalmente, tiene que tener un ambiente de trabajo, un área de trabajo que se adopte a las condiciones que éste necesita para realizar el trabajo como tal. Muy bien, entonces se lo conoce directamente como ergonomía. Entonces la medicina del trabajo básicamente lo que genera, lo que hace es aquello. ¿Quién lo menciona esto? La OIT y la OMS. Dentro de lo que son la medicina del trabajo, básicamente se generan 3 programas, ¿no? Que pueden generar, que se desarrollan básicamente para lo que es que el trabajador tenga un desempeño, un ambiente laboral totalmente óptimo. Primeramente, hoy en día se generan bastante lo que son los exámenes de preempleo, los famosos exámenes preocupacionales. Antes de entrar una persona hoy en día a una empresa, a una institución, bueno, no es mi caso, no me ha pasado, yo he entrado directamente en algunas instituciones donde yo estaba trabajando, pero posteriormente esto han empezado a hacer que todos los ingresos de nuevo personal sean netamente por un examen previo. Muy bien, antes de esto. ¿Qué es lo que se genera en estos exámenes de preempleo? Lo que hacen básicamente es analizar las características, aptitudes netamente físicas y psicológicas. ¿Estamos de acuerdo? Lo que hace ahí un psicólogo directamente, es analizar cuáles son las aptitudes, cuál es el ambiente familiar, personal que lo rodea, si está casado, si está soltero, si está divorciado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta? Oye, ahí se evalúa todo tipo de elementos para ver si una persona puede o no puede rendir dentro de su ambiente laboral. Muy bien. ¿Por qué razón les digo esto? Cuando nosotros estamos hablando desde el punto de vista de preempleo, les hago una pregunta a todos ustedes. Como empleadores, ¿ustedes preferirían a una persona casada, a una persona soltera, a una persona divorciada? ¿Qué preferirían ustedes contratar? ¿Y por qué? Una persona soltera, ¿Por qué? porque sería más activo y no tendría problemas en la casa, ni en el hogar física y emocionalmente, no tendría problemas. ¿Qué pasa con una persona casada? Si ustedes se han dado cuenta, hoy en día, antes de aplicar un empleo, siempre te ponen, ¿verdad?, estado civil. La mayoría de las empresas piden el estado civil. ¿Por qué razón? Lo que ha dicho su compañero es totalmente cierto. Una persona que es joven, que está soltera, o al menos que está soltera, desde el punto de vista social, tiene su mente ocupada, tiene su mente totalmente retraída a lo que es el ambiente laboral. En cambio, una persona que está casada tiene que partirse, ¿no? Pero lo que ha hecho su compañero hace rato también tiene mucho que ver ahí, lo que es la parte del profesionalismo. Tratar, pero siempre sucede, ¿no? Que la mente también va a estar en la familia. Imagínense que es un trabajo, es un empleo, donde ustedes tienen que generar lo que es una tarea netamente, lo que se lo conoce en campamento como tal. Entonces ahí lógicamente una persona que es soltera tiene mucha más facilidad, ¿no?,
para poder ir. ¿Por qué razón? Porque va a poder desempeñar su labor de manera, de manera positiva, de manera oportuna, de manera eficaz. En cambio, una persona que tiene algún tipo de compromiso familiar, lastimosamente, ¿no? La va a pensar antes de irse, todo aquello. O sea, son situaciones. Y se dan cuenta allí, lo que hace netamente es analizar un psicólogo. Entonces, antes de entrar a trabajar, tal vez a muchos de ustedes les van a hacer algún tipo de prueba psicológica, unos test que hoy en día se los hace para ver las características. Si eres una persona empática, si eres una persona social, si eres una persona responsable, todo aquello. Bien, hoy en día, han debido ver, se hacen diferentes tipos de test para ver aquello. Más que test para ver si eres apto o no dentro de un trabajo, te hacen test netamente psicosociales para ver si eres o no un trabajador que puede generar algún tipo de, no sé, algún tipo de inconveniente para la empresa. O eres un trabajador que puede aportar. Muy bien. Y lógicamente, ¿no? Se hace un examen de preempleo desde el punto de vista de la salud, pero netamente física, ya eso lo hacen doctores. Que las empresas, entre comillas, grandes tienen su propio médico, donde los trabajadores pueden acudir. Y en función a ello también se les ve si son aptos o no son aptos para desarrollar algún tipo de actividad. ¿Estamos de acuerdo? Otro tenemos el análisis y la clasificación de los ambientes. También es necesario clasificar, ¿no? El tipo de ambiente que uno va a llegar a desarrollar. Es necesario clasificar el tipo de ambiente en el cual una persona va a estar desarrollando un trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Ejemplo, para que ustedes puedan seguir de manera efectiva dentro de lo que son los estudios, dentro de lo que es la parte de aprendizaje, ¿cómo ustedes creen que debería ser el ambiente de estudio o de su actividad en este caso? Para, lo voy a hacer más sencillo. En el colegio, para que un estudiante, para que un niño, para que un joven pueda rendir de manera eficiente, ¿cómo debería ser el ambiente? Netamente desde el punto de vista eh, físico en este caso, o sea, el ambiente laboral, ¿cómo creen que debería ser? Físicamente hablando, o sea, estructuralmente hablando más que física, perdón. Hola, ¿siguen ahí? Sería unos asientos más cómodos, yo me imagino, ¿no? ¿Qué hemos dicho hace rato? Adaptar el trabajo al trabajador, ergonomía. Si yo voy a adaptar el ambiente de estudio a mis estudiantes, lógicamente estos van a rendir de mejor manera. Sería lo ideal, ¿no? Que cada uno de ustedes tuviese su propio asiento declinable, con cabecera, un espaldar ergonómico que se ajuste a su espalda, todo aquello. Ustedes tranquilamente pueden rendir de manera mucho más óptima. A estar sentados, lo típico, ¿no? En un asiento de madera, con el espaldar rígido, todo aquello. Entonces, ahí empezamos a perder un porcentaje de lo que es la percepción. En el caso laboral, ahí empezamos a perder un porcentaje de lo que es la capacidad laboral de una persona. ¿Estamos de acuerdo? Clasificación de ambientes desde el tipo, hablando específicamente desde el punto de vista social, tiene que siempre haber un ambiente positivo, un ambiente de trabajo positivo, un ambiente de trabajo sano. ¿A qué hago referencia con esto? Que cada uno de los trabajadores sepa cuál es el trabajo y la función que tiene que desempeñar dentro de su área, pero a la vez también tiene que saber que manteniéndose positivo va a generar un mayor rédito hacia la empresa. ¿Estamos de acuerdo? Podemos clasificar los ambientes en dos. Entonces, la clasificación de ambiente estructural, de cómo tiene que ser el ambiente donde uno vaya a desarrollar, y el ambiente social, de cómo tiene que ser el ambiente con las personas que se va a interrelacionar dentro de su trabajo. Ahí va a ser muy interesante más adelante, es un buen tópico que ha mencionado su compañero, hablar de lo que es el profesionalismo, que también viene relacionado con todo lo que estamos hablando. Y finalmente, una de las maneras de poder tener lo que es la medicina dentro de un ambiente laboral es realizar netamente exámenes periódicos médicos. ¿Muy bien? Tenemos que realizar unos exámenes, sí o sí. Pero aquí en Bolivia, la verdad, hablando en el ámbito boliviano, ¿será que sucede aquello? Puede ser. Personalmente no me ha sucedido, al menos en las empresas que he estado no ha habido aquello. ¿Qué opinan ustedes? ¿Será que alguno de ustedes les hace netamente exámenes médicos periódicos? ¿Qué opinan ustedes? ¿Hay empresas que hacen aquello? ¿Conocen de empresas que hacen ello? Y lo segundo, ¿cuál es la razón para realizar exámenes médicos de manera periódica?
Hola, nuevamente la pregunta. ¿Conocen de ámbitos bolivianos o de empresas, instituciones bolivianas que hagan regularmente un examen periódico a sus trabajadores? Y segundo, ¿cuál es la necesidad de realizar estos exámenes médicos de manera periódica? A ver, Como empleador sería un gasto. Que si tengo muchos trabajadores, sería un gasto hacer eso, ¿no? Porque tengo que contratar al personal especializado y todo lo demás. Pero el por qué se debería hacer esto para ver precisamente una de las partes que usted mencionaba antes, de que una persona sana rinde más. Entonces sería importante hacer eso. ahí en ese punto te doy la razón. Desde el punto de vista de empleador, es un gasto. Muchos no lo ven como gasto, muchos lo ven como inversión. ¿Sí o no? Si yo tengo, si yo tengo una persona que hago una evaluación netamente periódica y veo que lastimosamente ha sufrido algún tipo de daño, todo aquello, lo típico que sucede en las empresas es retirar, ¿verdad? Antes de que suceda cualquier cosa. Uno, ¿por qué razón? Porque hoy en día la legislación boliviana menciona que si un empleado, si un trabajador se enferma en su ambiente de trabajo, se ha demostrado que se ha enfermado en el ambiente de trabajo, que ha agasado algún tipo de enfermedad laboral dentro de su ambiente de trabajo, la empresa tiene que hacerse cargo de acuerdo a la reglamentación con algún tipo de pago, indemnización, etcétera. Entonces, sí, entonces uno como empleador, si hace los análisis médicos de manera periódica, puede darse cuenta, no, nuestro trabajador está así, entonces es mejor retirarlo de a poco. Sucede lastimosamente. Y lo segundo, lo que dice su compañero, ¿verdad? No hay muchas empresas lastimosamente que hagan aquello. Una, ¿por qué razón? Porque también es dinero, cuesta. ¿Estamos de acuerdo? Y hoy en día la mayoría de las empresas, y eso también vamos a hablar sobre la legislación laboral, la mayoría de las empresas, si ustedes tal vez se han dado cuenta, ya no contratan de manera, ya no contratan personal de planta, sino lo que hacen es contratar personal eventual, solamente por 3 meses. ¿Por qué razón? Uno, porque se evitan precisamente de esto, de realizar exámenes periódicos, se evitan de cualquier tipo de beneficio netamente social. Entonces, hoy en día, las empresas ya no contratan de manera, ya no contratan de manera permanente o de planta a una persona, solamente se les hace un contrato personal, un contrato privado, donde van renovando cada 3 meses. Aunque esto está prohibido en la ley, está totalmente prohibido. Pero imagínense la situación cómo se genera. Lastimosamente, si yo tengo, ¿Cuántos faltan? lastimosamente, si yo tengo necesidad con alguna, con mi familia, todo aquello, lastimosamente tengo que sí o sí firmar, ¿no? Esos contratos que se van renovando cada 3 meses. Si pasa de 3 meses el trabajo que yo desarrollo dentro de una institución, automáticamente se me considera a mí como personal de planta. Y tengo derecho a gozar de todos los beneficios sociales. Muy bien. Entre ellos, los exámenes médicos periódicos, eh, lactancias prenatales, prenatales, infantiles, aguinaldos, bonos, todo aquello que vamos a ver más adelante. ¿A alguno de ustedes lastimosamente le está pasando aquello? Que son trabajadores eventuales, que están dentro de una empresa seguros, pero que lastimosamente renuevan cada 3 meses el contrato. Ay, ¿verdad? Pasa. Lastimosamente está pasando bastante aquello. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Digamos, hasta esta parte, chicos, jóvenes, señoritas, más que chicos, perdón, estimados estudiantes, ¿alguna duda o alguna pregunta que tengan relacionada con todo esto que estamos hablando hasta el momento? ¿Alguna duda o alguna pregunta que ustedes tengan hasta este punto? Inge, buenos días. Tal vez una Hola, pregunta, hola, ¿cómo no estás? sé si ya ha pasado, pero digamos, si tuviera un accidente en el trabajo y perdiera, digamos, un dedo o dos dedos, estaba viendo, digamos, que las empresas tienen sus re- remuneraciones para que es como su seguro y le dan así su remuneración. Exactamente. Sí, eso.
En la Ley General del Trabajo y específicamente en la reglamentación de seguridad industrial menciona un porcentaje. Dependiendo del tipo de daño o al tipo de lesión que puedas generar, hay un margen de porcentaje que se te tiene que pagar. Son porcentajes. Entonces, en función de algún tipo de, algún tipo de dato netamente económico, es que se genera un porcentaje. Pero puedo decirte, hay desde 10, 20, 30, 40, 50, 70%. En el caso de que tú hayas perdido cualquier dedo, pero sin contar lo que es específicamente el pulgar, puedes generar tú una remuneración de hasta 50%, todo aquello. Si tú lastimosamente has perdido el pulgar de la mano, ahí sube un 20%, si mal no me equivoco, lo que es la remuneración en función de algún tipo de dato económico que lo voy a sacar, pero son netamente por porcentajes. Y también ahí está el porcentaje de grado el grado de lesión que una persona pueda sufrir, porque ahí también se puede clasificar si lastimosamente has perdido un pulgar, ya no te, ya se genera o se vuelve como una especie de eh, no apto, hay otra palabra, inhábil, Discapacidad, ¿no? discapacitado, exactamente, con discapacidad, porque perder cualquier extremidad, Dios no quiera, tienen sus consecuencias, pero si lastimosamente se pierde un pulgar en el ambiente de trabajo, lastimosamente se puede categorizar como un tipo de discapacidad, en la cual la empresa tiene que hacerse cargo con un porcentaje, tiene que pagar un porcentaje a la persona. ¿Estamos de acuerdo? Ese documento les voy a pasar esta semana, van a poder ver ahí que cada laceración que pueda sufrir nuestro cuerpo tiene un porcentaje, siempre y cuando esto llegue a suceder dentro de nuestro ambiente laboral. Muy bien. Está bien, Inge, gracias. Ok. Ahora con eso, cuidado, bebé, que ustedes, porque nos ha dicho que que cada parte de nuestro cuerpo vale, cuidado que ahora que se vayan a volar un dedo sus instituciones, ¿verdad? No, tampoco es así. Entonces tienen que tener cuidado. ¿Ok? Otra pregunta que tengan, chicos. Inge, una consulta. Hola. Adelante, adelante, te escucho. Sí, Inge, en la Ley General del Trabajo, esto digamos que las empresas, digamos, te contratan por 3 meses, te sacan, después vuelven a contratar otros 3 meses y vuelven a salir. Esto, digamos, esta parte no está reglamentado en la Ley General del Trabajo o esté dentro del Estado boliviano. Lo que les he dicho es totalmente ilegal. Una empresa no puede hacer aquí, no puede contratar, no puede hacer contratos privados cada 3 meses, ¿no? Si una persona sobrepasa los 3 meses, automáticamente se lo tienen que tener de planta. Y eso está establecido dentro de lo que es la Ley General del Trabajo. No hay aquello. Todas las empresas que hacen aquello están cometiendo una ilegalidad. Pero ¿cuál es el problema? Nosotros, si necesitamos un trabajo, lastimosamente, vamos a hacer esas condiciones, sí o no. Pero eso sí está reglamentado en la Ley General del Trabajo. La Ley General del Trabajo se las voy a pasar, se las voy a subir a la clase de Classroom para que ustedes tranquilamente la puedan descargar, ¿ok? Entonces, cualquier empresa que esté generando aquello, lastimosamente está generando directamente una ilegalidad, está rompiendo la ley, si fuera el término. Pero lastimosamente por la situación económica de muchas personas, la mayoría se queda callado. Y es la Muy bien, sigamos entonces. Si no hay ninguna pregunta o no hay ninguna duda más, por favor, vamos a continuar adelante. Buenos días. Eh, una, bueno, no sé, un aporte tal vez que hoy en día ya no se menciona la parte de recursos humanos, más bien se utiliza el término de el talento humano, ya que los seres humanos no somos recursos y más bien todos tenemos talentos que podemos aportar a ciertas actividades. Sí, muy bueno tu aporte, ¿no? Hoy en día se lo conoce como el área de la gestión de talento humano, si mal no me equivoco. Que es donde, como se había mencionado, son que lo que hacen básicamente es tratar de ver cuál es la mejor aptitud
el mejor talento que puede tener una persona para ascender específicamente en un ambiente de trabajo específico, ¿no? Básicamente lo que hace es eso, es, como ha mencionado su compañera Alba, ¿verdad? Lo que se hace es gestionar el talento. Nada más. ¿Muy bien? ¿Alguien tiene que sacar la basura? No. Decía. Y dije, por favor, al compañero que está con su micrófono, que lo apague, por favor, porque molestoso es el sonido, no se escucha muy bien, por favor. Sí, por Ok. favor, aparte que a usted le tapa y solo le escuchamos a él y a usted ya nada. Muy bien, entonces por favor, a todos, por favor, sus micrófonos, mutéenlo. Gracias. Listo. ¿Alguna duda o alguna pregunta más que tengan ustedes con respecto a esto antes de pasar a lo que es la parte de higiene laboral? Me alegra bastante de cada uno de ustedes, sus participaciones, sus aportes son bienvenidos, chicos, chicas, jóvenes, señoritas. Muchas gracias por participar. Y si ustedes se dan cuenta, más que hacer una clase de manera vertical, es una clase de manera lineal, es como una charla. Y es interesante también escuchar de cada uno de ustedes sus opiniones, sus anécdotas, sus vivencias, ¿no? Entonces es interesante. Tratamos de alguna u otra manera de sustentar la parte teórica, las definiciones y demás, desde el punto de vista netamente práctico y o pragmático. Muy bien, sigamos entonces. Otro de los aspectos que tenemos que tener en cuenta viene relacionado con lo que es la parte de higiene. Para empezar, ¿qué ustedes entienden solamente por higiene? Sería limpieza, Muy bien, orden más que todo, ¿no? Limpieza y orden. ya. La higiene, más que todo, viene relacionado con la parte de la limpieza, ¿no? La parte de salud física. Si nosotros vivimos dentro de un ambiente netamente higiénico, es probable que no suframos algún tipo de enfermedad ni nada por el estilo, ¿verdad? Pero cuando estamos hablando nosotros ya desde el punto de vista de la higiene laboral, tenemos que tener también en cuenta la definición que esta nos marca, que esta nos menciona. Y decimos que la higiene laboral básicamente es una ciencia o un arte dedicado al reconocimiento, evaluación y control de factores ambientales que se originan en los lugares de trabajo y que pueden ser causales de enfermedades, perjuicios a la salud o el bienestar, incomodidades o ineficiencia, perdón, entre los trabajadores o entre los ciudadanos de la comunidad. Muy bien, entonces nuevamente, es una ciencia que uno reconoce, evalúa y controla factores ambientales que se generan en el ambiente de trabajo. Factores ambientales que se originan, perdón, en el ambiente de trabajo. ¿Cómo puedo reconocer? ¿Cómo puedo reconocer yo lastimosamente un aspecto negativo? ¿Cómo puedo reconocer yo un aspecto negativo dentro de un área de trabajo en específico? Ahí entra un área bastante interesante que tranquilamente puede ser relacionado, se lo conoce directamente como la famosa señalización o señalética laboral. Bien, lo que yo estoy generando ahí es mencionar, señalizar que una u otra actividad que desarrollo en un ambiente en específico puede generarme algún tipo de enfermedad. Y por lo cual yo debería estar con algún tipo de elemento de protección. Estamos reconociendo. ¿Cómo puedo reconocer algún tipo de enfermedad? Netamente mediante la utilización de señalética. Muy bien. ¿Cómo puedo evaluar? ¿Cómo puedo evaluar yo, no sé, una enfermedad o algún tipo de daño a la salud? ¿Cómo se podría evaluar desde el punto de vista laboral? Lo que ya les había hablado hace rato, los famosos exámenes médicos que evalúan cuál es el porcentaje de exposición de una persona a un cierto tipo de agente químico, algún tipo de agente físico, algún tipo de agente biológico, que puedan perjudicar el desarrollo de una actividad de trabajo por parte de un operador o de un trabajador. Evalúo. ¿Qué se está evaluando ahí? Si eso no es un riesgo bastante alto, si hay o no hay que utilizar algún tipo de otro tipo de elemento, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que hacemos también es controlar factores ambientales, ¿no? Que de alguna u otra manera pueden causar algún tipo de enfermedad.
¿Cómo nosotros controlamos los factores ambientales? Hay diferentes maneras de poder controlar los factores ambientales dentro del punto de vista de seguridad. Uno de los elementos más comunes es el famoso sistema de ventilación. La ventilación, por si acaso de ambientes, se lo considera dentro de la seguridad industrial. ¿Bien? Todos los ambientes, independientemente de donde se lleguen a trabajar, tienen que ser 100% ventilados. De esa manera nosotros empezamos ahí o controlamos de alguna u otra manera algún tipo de agente nocivo que esté esparcido en el ambiente en el cual trabajamos. ¿Muy bien? Eso es para nosotros. En esta parte lo que voy a hablar un poquito, haciendo referencia a todo lo que es la parte de enfermedad, hay un elemento bien interesante que se lo conoce como enfermedad laboral. ¿Alguna vez ustedes han escuchado de la enfermedad laboral? Nadie ha escuchado de... No, y Muy bien. La enfermedad laboral es una enfermedad que se contrae en nuestro lugar de trabajo por razón del tiempo de exposición a un tipo de trabajo en específico. Uno contrae una enfermedad laboral por la exposición a su ambiente de trabajo en el cual se desempeña. Muy bien. Un ejemplo bien real, y esto viene relacionado también con lo que es la parte de higiene laboral. Hay muchas personas que se dedican a lo que es trabajar con máquinas que generan vibraciones o ruidos, sonidos por encima de los 80 decibeles. ¿Estamos de acuerdo? Dentro de la normativa, teóricamente una persona solamente puede estar expuesta de 80 a 85 decibeles, no más. Es que llega a suceder. La enfermedad laboral se genera por el tiempo de exposición a un tipo de trabajo en específico. Muy bien. Por más que yo tenga mi elemento de protección personal, lastimosamente, si yo estoy expuesto a mucho más tiempo, a un tiempo prolongado, a ese tipo de ruidos, lastimosamente lo que se puede generar, como mencionan los manuales, es la sordera total y o parcial. No se lo conoce como enfermedad laboral. Es una enfermedad que tú has agarrado lastimosamente por el tiempo de exposición al trabajo que desempeñes. Muy bien, esa es enfermedad laboral. De alguna u otra manera, para mitigar aquello, se genera la higiene laboral, ¿no? Elementos de protección, de evaluación, de reconocimiento, todo aquello. Muy bien. Entonces, la higiene laboral directamente permite reconocer, evaluar y controlar cualquier tipo de enfermedad que pueda causar malestar al trabajador. ¿Estamos de acuerdo? Esa es para nosotros la higiene laboral. ¿Se entiende? Sí, perfecto, licenciado. Una pregunta, mire, en el caso Adelante. yo estaba hablando con un primo y trabaja en YPFB y mucho tiempo ha estado trabajando ahí y lastimosamente se ha vuelto un poco sordo, ¿no? De un oído. Y los de YPFB lo que han hecho es simplemente trasladarlo a otra unidad, ¿no? Ahora está trabajando en oficina, pero el daño ya está hecho, ¿no? En este caso, ¿qué se podría hacer en el caso laboral, digamos? O ¿está correcto, incorrecto? Porque ellos tenían medidas de seguridad. Ujú. ¿Qué podría decirme al respecto, por favor? Una retroalimentación. Sí, perfecto. Antes de responder, quiero que ustedes entiendan dos cosas. Muy bien. Dentro de lo que es la parte de seguridad industrial, tenemos nosotros básicamente dos tipos de, si vale el término, de infortuitos dentro de lo que es una empresa. Muy bien. Lo que les había mencionado, uno es la enfermedad laboral y otro es el accidente laboral. Muy bien. La enfermedad laboral y el accidente laboral. La enfermedad laboral es un tipo de deficiencia que nosotros llegamos a obtener en función del tiempo de exposición al trabajo. Muy bien. Y el accidente laboral es un hecho que se genera en la empresa, fortuito o infortuito, pero en un momento exacto. ¿Estamos de acuerdo? Y ambos, si llegan a suceder dentro de la institución, dentro de la empresa, dentro de la organización, tienen su respectiva tuición de cómo deben ser manejados. Bien, enfermedad laboral, la única diferencia, una enfermedad que se genera a lo largo del tiempo causada por una exposición. Accidente laboral, un hecho que se genera en un instante indeterminado.
Muy bien, listo. Lo que dice su compañero es bastante interesante. Sucede en muchas empresas. Eh, en este caso, YPFB tiene todas, entre comillas, las de ganar. Una, ¿por qué razón? Porque ha dotado de lo que es el material de protección personal. ¿Estamos de acuerdo? Uno. La pregunta viene en este sentido. Apuesto que tu primo ha sido dotado de algún tipo de elemento de protección personal auditivo. Puede ser tapones o pueden ser orejeras, ¿verdad? En el caso de que no se hubiese dotado, de ello, ahí tranquilamente se puede empezar una demanda de tipo legal contra la empresa. Y lógicamente tienen todas las de ganar. Pero como son empresas estatales y son empresas grandes, se cuidan de aquello. Entonces lo que tu primo ha generado, o lo que tu primo ha obtenido, básicamente ha sido una enfermedad laboral causada por el ambiente de trabajo donde él se llegaba a desempeñar. La reincorporación, en este caso a otro ambiente, está dentro de las tuiciones de una empresa. Sí. La pregunta viene en este sentido. Tu familiar, en este caso, utilizaba los EPPs de manera adecuada. Primeramente, ojo, no solamente basta con dotar. Ahí también puede ser interesante. Si YPFB solamente les ha dotado, o si de alguna u otra manera han hecho también algún tipo de capacitación para el manejo de EPPs. Ahí también, eso dentro de la legislación boliviana está, que no basta que una empresa tiene que dotar de elementos de protección, sino que tiene que generar la capacitación. Sí, efectivamente, cada mes los mandaban a Santa Cruz para hacer unas capacitaciones en la implementación de seguridad, ¿no? Constantemente estaba en capacitaciones, pero pese a que él se ha cuidado y todo, porque él indicaba siempre que el ruido era demasiado fuerte, que incluso con toda la seguridad que le ponían, escuchaba y claro, tampoco no ha perdido el oído, ¿no? No ha perdido, pero Claro, sí le ha dañado en un lado, ¿no? Pese a todo lo que tenía, ¿no? Toda la seguridad que ha tenido. O sea, ¿usted qué nos puede decir, no? ¿Habría otras medidas más para ver si algún, para cuidar en este caso al empleado? Si digamos yo tengo una empresa y cómo podría detectar con un análisis, cómo podría detectar que todas las indumentarias que está utilizando están correctas, ¿no? muy bueno, muy buena tu pregunta. Y efectivamente, en este caso el ruido, la intensidad sonora se lo considera como un riesgo netamente físico. Recuerda que hemos hablado desde el punto de vista de la física, algún tipo de fenómeno. El sonido es un fenómeno físico, ¿sí o no? Entonces, básicamente, para que todos sepan, nos estamos adelantando un poco, el cuerpo humano solamente puede estar expuesto desde los 80 hasta los 85 decibeles. Posteriormente de aquello ya hay la posibilidad, en función del tiempo de exposición, que se genere algún tipo de daño al oído. ¿Muy bien? Algún tipo de daño permanente o algún tipo de daño parcial. En esta parte, perdón, ¿cómo te llamas? Carlos Meneses. Carlos. En esta parte, dentro de la seguridad, viene lo que es la instrumentación. ¿Ok, Carlos? Hay maneras, no solamente con los EPPs, de poder controlar la intensidad, cualquier tipo de fenómeno físico. En la parte de sonido, eh, podemos llegar a tener, um, ay, se me ha ido, es un equipo que permite medir la cantidad de nivel sonoro que se está generando. Se me ha ido ahorita el nombre. Eh, Anemómetros es para la medición de flujo de aire dentro de un ambiente. Vibrómetros para medir el nivel para medir la característica de la vibración que se está generando. Hay un equipo, y esto viene en la parte de medición e instrumentación en la seguridad, que nos permite a nosotros, Carlos, medir el nivel de intensidad sonora a la cual está siendo expuesto un trabajador. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si se le ha dotado de todos los elementos de protección personal, bueno, básicamente lo que él ha obtenido es una enfermedad laboral. Las enfermedades laborales, lógicamente, están estipuladas dentro de lo que es los riesgos también a los que puede estar expuesto cualquier tipo de trabajador.
lo que había dicho, ¿verdad? Hace rato, los elementos de protección personal o cualquier tipo de elemento que de alguna u otra manera tenga la función de poder disminuir el riesgo, no necesariamente nos van a cubrir al 100%. Lo que hacen los elementos de protección personal es disminuir ese riesgo, pero el riesgo siempre va a estar presente. Entonces, lo que tu primo lastimosamente ha obtenido es una discapacidad inferior que básicamente está catalogado como enfermedad laboral. Nada más, Carlos. Entonces, eso es lo que podría ser. Y está dentro de las facultades de cualquier tipo de empresa la reubicación de esos trabajadores. Pueden reubicar. Bueno, muchas gracias. Muy bien. Hasta esta parte, ¿alguna duda o alguna pregunta que tengan? Adelante. Dicen, disculpe, para el tema, digamos, ahora en la actualidad, digamos, del COVID, ¿está tomado, digamos, como enfermedad laboral? Digamos, si alguno de los trabajadores, digamos, en función, digamos, de sus labores se contagia por COVID y, digamos, fallece, está tomado, porque he visto que de un familiar mío, digamos, que falleció y por precisamente COVID, y se ve que, digamos, para sacarlo de su indemnización y todo eso, tienen que aclarar, digamos, si, por qué razones ha fallecido. Y dice enfermedad laboral, accidente laboral, dice esas cosas. En este caso no puede ser un accidente laboral. No podría ser. ¿Podría ser una enfermedad laboral? Posiblemente. ¿Por qué razón? Porque él ha obtenido la enfermedad. Ojo, quiero que ustedes tengan en cuenta lo siguiente. Accidente es cuando pasa ese instante. O sea, no tiene un tiempo determinado. No hay una línea de tiempo. Lo que sí puede suceder en este caso puede ser que sea relacionado con la enfermedad laboral. Uno, ¿por qué razón? Porque se ha contagiado dentro de su ambiente laboral. ¿Estamos de acuerdo? A excepción de que la empresa donde estaba trabajando no les haya, mejor dicho, dotado de elementos de protección personal, que en este caso vienen siendo elementos de bioseguridad, que más bien enfocados con lo que es los riesgos netamente biológicos, tienen que responsabilizarse. Si es que la empresa no les ha dotado de elementos de protección personal, elementos de bioseguridad, que de alguna u otra manera les proteja de riesgos biológicos, entonces tranquilamente ahí pueden ustedes empezar algún tipo de demanda, todo aquello. Se puede. ¿Es enfermedad laboral? ¿Por qué razón? Porque él ha contraído el virus y ha tenido un cierto lapso de tiempo en el cual el virus se ha llegado a desarrollar. Entonces se lo puede considerar como enfermedad laboral, desde ese punto de vista hablando. Si la empresa lastimosamente no ha dotado de los elementos de protección necesarios, tranquilamente es responsabilidad de la empresa. Entonces ahí se podría iniciar, porque está dentro de las facultades hoy en día de dotar al personal de cualquier tipo de elemento de protección personal. Está dentro de las facultades de una empresa. Entonces, si la empresa no ha dotado de estos elementos, como te digo, tienen todas las de poder generar o iniciar algún tipo de proceso. Muy bien. Entonces, sí, se lo podría considerar como una enfermedad laboral, porque él ha generado esa enfermedad en su trabajo, independientemente de que ella esté en contacto con otras personas, estaba en el área de trabajo. Muy bien. Ok, entonces lo vamos a dejar hasta esta parte de la grabación de la clase. Se las voy a hacer subir, por favor, al Classroom. Muchas gracias a todos, jóvenes, señoritas, por su participación. La idea de esto es más que decirles yo definiciones de manera aburrida. La idea es compartir experiencias. Muy buenas las participaciones de cada uno de ustedes. Esa es la idea, ¿ok? Y antes, por favor, nuevamente de poder salirse, todos han grabado, ¿verdad? Todos han anotado sus nombres, ¿verdad? En el chat. Y se dijo que porque a cambio de computadora tendríamos que volver a ponerlo. Nuevamente, para todas las personas que están presentes, o que no han escuchado, por favor vayan poniendo su nombre completo en el chat. Entonces, agradecerles a todos ustedes, jóvenes, señoritas, la presencia desde las 8 de la mañana, y lamento también las fallas técnicas, ¿no? Que en algún momento no está previsto todo aquello. Son cosas que suceden, pero bueno, hay que saber sobrellevarlas y tratarlas de darle una solución al instante, ¿no? Agradecerles a todos por su participación. Muchas gracias a
todos, gracias a todos por estar conectados. Nos vamos a ver el siguiente día, lunes, 8 de la mañana, y esta vez no va a haber fallos técnicos porque, bueno, ya tengo una idea de lo que voy a hacer. Muy bien.